Soy oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de Estados Unidos. Tengo algunas historias que contar. No estaba seguro de dónde publicar estas historias, así que decidí compartirlas aquí. He sido oficial de SAR durante unos años y, en el camino, he visto algunas cosas que creo que les interesarán. Tengo un buen historial en encontrar personas desaparecidas. La mayoría de las veces, simplemente se desvían del camino o se caen por un pequeño acantilado y no pueden encontrar el camino de regreso. La mayoría de ellos han oído la vieja recomendación de quedarse donde están y no vagan lejos. Pero he tenido 2 casos en los que eso no ocurrió. Ambos me molestan mucho y los uso como motivación para buscar aún más en los casos de personas desaparecidas a los que me llaman. El primero fue un niño pequeño que estaba recogiendo bayas con sus padres. Él y su hermana estaban juntos y ambos desaparecieron casi al mismo tiempo. Sus padres los perdieron de vista por unos segundos y, en ese tiempo, aparentemente los niños se alejaron. Cuando sus padres no pudieron encontrarlos, nos llamaron y fuimos a buscar en la zona. Encontramos a la hija bastante rápido, y cuando le preguntamos dónde estaba su hermano, nos dijo que había sido llevado por el hombre oso. Dijo que él le dio bayas y le dijo que se mantuviera callada, que quería jugar con su hermano por un tiempo. La última vez que vio a su hermano, él estaba montado en los hombros del hombre oso y parecía tranquilo. Por supuesto, nuestro primer pensamiento fue el secuestro, pero nunca encontramos rastro de otra persona en esa área. La niña también insistió en que él no era un hombre normal, sino que era alto y estaba cubierto de pelo, como un oso, y que tenía una cara extraña. Buscamos en esa área durante semanas, fue una de las búsquedas más largas en las que he estado, pero nunca encontramos un solo rastro de ese niño. El otro caso fue el de una joven que estaba de excursión con su madre y su abuelo. Según la madre, su hija había subido a un árbol para tener una mejor vista del bosque y nunca volvió a bajar. Esperaron en la base del árbol durante horas, llamando su nombre, antes de pedir ayuda. Nuevamente, buscamos en todas partes y nunca encontramos rastro de ella. No tengo idea de dónde pudo haberse ido, porque ni su madre ni su abuelo la vieron bajar. Algunas veces, he estado solo buscando con un canino y han intentado llevarme directamente a acantilados. No colinas, ni siquiera paredes de roca. Acantilados verticales y escarpados, sin ningún punto de apoyo posible. Siempre es desconcertante, y en esos casos, generalmente encontramos a la persona al otro lado del acantilado o a millas de distancia de donde el camino nos ha llevado. Estoy seguro de que hay una explicación, pero es algo extraño. Estaba trabajando con otro oficial de SAR porque habíamos recibido reportes de osos en la zona. Estábamos buscando a un hombre que no había regresado de una excursión de escalada cuando debía hacerlo, y terminamos teniendo que escalar seriamente para llegar a donde creíamos que estaría. Lo encontramos atrapado en una pequeña grieta con una pierna rota. No fue agradable. Había estado allí casi 2 días y su pierna estaba claramente infectada. Pudimos llevarlo a un helicóptero y escuché de uno de los paramédicos que el hombre estaba absolutamente inconsolable. No dejaba de hablar sobre cómo todo iba bien hasta que, al llegar a la cima, había un hombre allí. Dijo que el sujeto no tenía equipo de escalada y que llevaba un abrigo grueso y pantalones de esquí. Se acercó a él y cuando el hombre se dio la vuelta, dijo que no tenía rostro. Era completamente liso. Entró en pánico e intentó bajar de la montaña demasiado rápido, lo que provocó su caída. Dijo que pudo escuchar al hombre toda la noche, bajando la montaña y dejando escapar unos horribles gritos ahogados. Esa historia me perturbó mucho. Me alegra no haber estado allí para escucharlo. Un caso particularmente triste involucró la recuperación de un cuerpo. Una niña de 9 años cayó por un terraplén y quedó empalada en un árbol muerto en la base. Fue un accidente completamente fortuito, pero nunca olvidaré el sonido que hizo su madre cuando le contamos lo que había sucedido. Ella vio la bolsa del cuerpo siendo cargada en la ambulancia y dejó escapar el lamento más desgarrador que he escuchado.
Era como si toda su vida se estuviera desmoronando a su alrededor y una parte de ella había muerto con su hija. Escuché de otro oficial de SAR que se suicidó unas semanas después de lo sucedido. No pudo vivir con la pérdida de su hija. Una de las cosas más aterradoras que me han sucedido ocurrió durante la búsqueda de una joven que se había separado de su grupo de senderismo. Estuvimos afuera hasta altas horas de la noche porque los perros habían detectado su rastro. Cuando la encontramos, estaba acurrucada debajo de un gran tronco podrido. Le faltaban los zapatos y la mochila, y estaba claramente en estado de shock. No tenía lesiones, y pudimos convencerla de que caminara con nosotros de regreso a la base. En el camino, seguía mirando detrás de nosotros y preguntando por qué ese hombre grande con ojos negros nos estaba siguiendo. No podíamos ver a nadie, así que asumimos que era algún extraño síntoma del shock. Pero cuanto más nos acercábamos a la base, más agitada se ponía. Me pedía repetidamente que le dijera a ese hombre que dejara de hacerle caras. En un momento, se detuvo, se giró y comenzó a gritar hacia el bosque, diciendo que quería que la dejara en paz. Decía que no iba a ir con él y que no nos entregaría a él. Finalmente logramos que siguiera caminando, pero empezamos a escuchar unos ruidos extraños a nuestro alrededor. Era casi como una tos, pero más rítmica y profunda. Era casi como un sonido de insectos, realmente no sé cómo describirlo. Cuando estábamos a la vista de la base, la mujer se volvió hacia mí, con los ojos abiertos de par en par, tanto como creo que un humano puede abrirlos. Me tocó el hombro y dijo, él dice que te apures. No le gusta mirar la cicatriz en tu cuello. Tengo una cicatriz muy pequeña en la base del cuello, pero está mayormente oculta bajo el cuello de mi camisa, y no tengo idea de cómo esta mujer la vio. Justo después de que lo dijo, escuché esa tos extraña justo en mi oído, y casi salté del susto. Me apresuré a llevarla a la base, tratando de no mostrar lo asustado que estaba, pero debo decir que me sentí muy aliviado cuando salimos de esa área esa noche. Esta es la última historia que contaré, y probablemente sea la más extraña que tengo. No sé si esto sucede en todas las unidades de búsqueda y rescate, SAR, pero en la mía es algo así como una cosa no oficial, pero habitual, con la que nos encontramos. Puedes intentar preguntarles a otros oficiales de SAR sobre esto, pero incluso si saben de lo que hablas, probablemente no dirán nada al respecto. A nosotros nos han dicho que no hablemos de ello, y a estas alturas ya nos hemos acostumbrado tanto que ni siquiera parece raro. En casi todos los casos en los que estamos muy adentrados en la naturaleza, estoy hablando de 30 o 40 millas hacia el interior, en algún momento encontramos una escalera en medio del bosque. Es como si tomaras las escaleras de tu casa, las cortaras y las colocaras en el bosque. La primera vez que vi unas, pregunté al respecto, y el otro oficial simplemente me dijo que no me preocupara, que era normal. Todos a quienes les pregunté dijeron lo mismo. Quise acercarme a investigarlas, pero me dijeron, de forma muy enfática, que nunca me acercara a ninguna de ellas. Ahora simplemente las ignoro cuando me las encuentro, porque sucede con bastante frecuencia. En cuanto a personas desaparecidas, diría que aproximadamente la mitad de las llamadas que recibo están relacionadas con eso. Las demás son llamadas de rescate, personas que caen por acantilados, se lastiman, o jóvenes borrachos que se lesionan con fuego. Y luego están aquellos que son mordidos o picados por animales o insectos. Somos un equipo muy unido, con veteranos que son excelentes para encontrar rastros de personas perdidas. Por eso, estos casos en los que no encontramos ni un rastro son tan frustrantes. Uno en particular fue desconcertante para todos nosotros. Encontramos un rastro, pero solo nos dejó más preguntas que respuestas. Un hombre mayor había estado haciendo senderismo solo en un sendero bien establecido. Su esposa llamó, preocupada porque no había regresado. Aparentemente, tenía antecedentes de convulsiones y no había tomado su medicación. Antes de que preguntes, no sé por qué pensó que era buena idea salir solo, o por qué su esposa no lo acompañó. No pregunto ese tipo de cosas, a partir de cierto punto, realmente no importa.
Alguien está desaparecido, y mi trabajo es encontrarlo. Salimos en formación estándar de búsqueda. No pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veteranos encontrara señales de que el hombre se había salido del sendero. Nos agrupamos y lo seguimos, extendiéndonos en abanico para cubrir el terreno. De repente, recibimos una llamada por radio, teníamos que regresar a la ubicación del veterano. Esto generalmente significa que la persona desaparecida está herida y necesitamos al equipo completo para sacarla a salvo. Nos reunimos y el veterano está de pie al pie de un árbol, con las manos en los lados de su cabeza. Le pregunto a mi compañero qué está pasando y él señala hacia las ramas. Casi no puedo creer lo que veo, un bastón colgando de una rama, a unos 10 metros del suelo. La pequeña correa del mango está enrollada alrededor de la rama y simplemente cuelga allí. No hay forma de que el hombre lo haya lanzado tan alto. No vemos otras señales de que él esté cerca. Gritamos hacia el árbol, pero es obvio que no hay nadie en él. Todos nos quedamos rascándonos la cabeza. Seguimos buscando al hombre, pero nunca lo encontramos. Incluso trajimos perros rastreadores, pero perdieron su rastro mucho antes de llegar a ese árbol. Finalmente, la búsqueda se suspendió. Había otras llamadas que atender y, después de cierto punto, no hay mucho más que hacer. La esposa del hombre nos llamó todos los días durante meses, preguntando si habíamos encontrado a su esposo. Era desgarrador escucharla perder la esperanza cada vez más. No estoy seguro de por qué esta llamada fue tan desconcertante. Tal vez fue la pura improbabilidad de todo. ¿Cómo demonios terminó el bastón de este hombre ahí? ¿Alguien lo mató y lo lanzó como un trofeo extraño? Hicimos todo lo posible por encontrarlo, pero fue casi como una burla. Aún hablamos de eso de vez en cuando. Uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue en una operación de búsqueda para encontrar a un niño de 4 años que se había separado de su madre. Este era uno de esos casos en los que sabíamos que lo encontraríamos, porque los perros estaban siguiendo un rastro muy fuerte y vimos señales claras de que él estaba en la zona. Finalmente, lo encontramos en un arbusto de moras, a unas 8 calles de donde lo habían visto por última vez. El niño ni siquiera era consciente de lo lejos que había estado. Uno de los veteranos lo trajo de vuelta, lo cual me alegró, porque no soy muy bueno con los niños y me cuesta hablar con ellos y hacerles compañía. Mientras mi entrenadora y yo regresamos, ella decide llevarme por un desvío para mostrarme uno de los puntos calientes donde solemos encontrar personas desaparecidas. Es una hondonada natural cerca de un sendero popular, y generalmente, la gente se mueve hacia abajo porque es más fácil. Caminamos hasta allí, está a unas millas y llegamos en aproximadamente 1 hora. Mientras caminamos por la zona y ella señala lugares donde ha encontrado personas en el pasado, veo algo a lo lejos. Esta área está a unas 8 millas del estacionamiento principal, aunque hay caminos secundarios que puedes tomar si no quieres caminar tanto. Pero estamos en tierras protegidas por el Estado, lo que significa que no puede haber ningún tipo de desarrollo comercial o residencial aquí. Lo más que verás es una torre de fuego o refugios improvisados que piensan que pueden construir personas sin hogar. Pero desde aquí puedo ver que lo que sea que esté ahí tiene bordes rectos, y si hay algo que aprendes rápidamente, es que la naturaleza rara vez hace líneas rectas. Lo señalo, pero ella no dice nada. Simplemente se queda atrás y me deja acercarme para comprobarlo. Me acerco a unos 6 metros de distancia, y todo el vello de mi nuca se eriza. Es una escalera. En medio del maldito bosque. En el contexto adecuado, sería literalmente la cosa más benigno de todas. Es solo una escalera normal, con alfombra beige y unos 10 escalones de altura. Pero en lugar de estar en una casa, donde debería estar, está aquí en medio del bosque. Los lados no están alfombrados, obviamente, y puedo ver la madera de la que está hecha. Es casi como un error de un videojuego, donde la casa no se ha cargado por completo y las escaleras son lo único visible. Me quedo ahí, y parece que mi cerebro trabaja a 1000 por hora tratando de entender lo que estoy viendo.
Mi entrenadora viene y se pone a mi lado, y simplemente se queda ahí, mirándolo como si fuera lo menos interesante del mundo. Le pregunto qué demonios está haciendo esa cosa aquí, y ella solo se ríe. Acostúmbrate, novato. Vas a ver muchas de ellas. Empiezo a acercarme, pero ella me agarra el brazo. Firme. No haría eso, dice. Su voz es casual, pero su agarre es fuerte, y me quedo mirándola. Las vas a ver todo el tiempo, pero no te acerques a ellas. No las toques, no subas por ellas. Simplemente ignóralas. Empiezo a preguntarle sobre esto, pero algo en su mirada me dice que es mejor no hacerlo. Al final, seguimos adelante, y el tema no vuelve a surgir durante el resto de mi entrenamiento. Sin embargo, tenía razón. Diría que en aproximadamente una de cada 5 llamadas que atiendo, me encuentro con un juego de escaleras. A veces están relativamente cerca del camino, tal vez a unas 2 o 3 millas. Otras veces están a 20 o 30 millas, literalmente en medio de la nada, y solo las encuentro durante las búsquedas más amplias o los fines de semana de entrenamiento. Suelen estar en buen estado, pero a veces parece que han estado allí durante años. De todo tipo, de diferentes tamaños. La más grande que vi parecía salir de una mansión de principios de siglo y tenía al menos 3 metros de ancho, con escalones que llevaban al menos a 5 o 6 metros de altura. He intentado hablar sobre esto con otras personas, pero solo me dan la misma respuesta que mi entrenadora. Es normal. No te preocupes, no son un gran problema, pero no te acerques a ellas ni subas. Cuando los aprendices me preguntan sobre esto ahora, les doy la misma respuesta. No sé qué más decirles. Realmente espero que algún día obtenga una mejor respuesta, pero hasta ahora no ha sucedido. Ahora, otra historia que muchos amigos curiosos me han preguntado si está relacionada con el hombre cabra. Nunca he visto nada tan extraño como eso, pero hubo un incidente que fue algo similar. Recibimos un reporte de que una mujer mayor se había desmayado en un sendero y necesitaba ayuda para bajar. Fuimos a su ubicación y su esposo estaba desesperado. Corrió hacia nosotros, diciendo que estaba viendo algo fuera del sendero cuando su esposa empezó a gritar detrás de él. Cuando regresó, la encontró desmayada en el camino. Pusimos a la mujer en una camilla, y mientras la llevábamos al centro de visitantes, despertó gritando de nuevo. La calmé y le pregunté qué había pasado. Ella explicó que estaba esperando a su esposo cuando empezó a escuchar un sonido extraño. Dijo que sonaba como un gato, pero algo estaba mal, no podía identificar qué era. Caminó un poco más para escuchar mejor, y el sonido parecía acercarse. Mientras más cerca estaba, más incómoda se sentía, hasta que se dio cuenta de lo que pasaba. Esto es lo que dijo, y jamás lo olvidaré, no era un gato. Era un hombre diciendo miau, 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 una y otra vez. Pero no podía ser un hombre, porque su voz zumbaba de una manera extraña. Pensé que mi audífono estaba fallando, pero lo ajusté y seguía sonando así. Era horrible. Se acercaba más y más, pero no lo podía ver. Y cuanto más cerca estaba, más miedo sentía. Lo último que recuerdo fue una figura saliendo de los árboles. Supongo que ahí me desmayé. Aunque me pareció raro, decidí volver al lugar para buscar algo. No vi a nadie, pero al regresar, empecé a escuchar algo a la distancia. Me detuve y llamé a ver si alguien estaba cerca. El sonido no se acercaba ni se hacía más fuerte, pero era exactamente como un hombre diciendo miau, miau en un tono monótono y extraño. Fui en la dirección que creía que venía el sonido, pero nunca parecía acercarme. Era como si viniera de todas partes. Finalmente, el sonido se desvaneció y regresé al centro de visitantes. Nunca volvimos a recibir reportes similares, y aunque regresé al área otro día, nunca escuché ese sonido otra vez. Tal vez fue un niño jugando una broma, pero incluso yo tengo que admitir que fue muy raro.